Bueno, primero agradecer a la Fundación Hulton, a Gloria, a Carlos y a José por darme esta oportunidad de hablar de un tema complejo. Hay que admirar la valentía, o yo diría ya casi temeridad, que tienen en permitirme este espacio, y a ustedes por haber venido a escuchar. Si pretenden que yo dé una respuesta a esto, no la tengo. Solamente voy a hacer algunos planteos y tendremos que ver si entre todos encontramos cuáles son los ítems y los tips que tenemos que tener en cuenta para este momento. Generación Z y educación. En este título, en toda esta lámina, hay algo que está de más para la generación Z, y que es este tema de doctor. A la generación Z no les interesa nuestro currículum, sino qué podemos dar. No les importan las titulaciones, sino qué podemos generar nosotros. Y para hablar un poquito acerca de qué son la generación Z y cuáles son las generaciones para que nos ubiquemos en contexto, hay algunas diferencias de algunos autores, pero vamos a hacer algo bastante general. Acá tenemos las 4 últimas generaciones, las que todavía están en vida, salvo alguna excepción. Tenemos la generación que se llama Baby Boomers, que son los abuelos, la generación X, a la cual pertenezco, del 60 al 80, la generación Y o Millennials, que es del 80 al 95, y la generación Z, que es del 95 hasta, puse entre signo de pregunta hoy, porque hay quienes dicen que después del 2005 está la generación Alfa, o le dicen Google, hay otros que dicen que se divide en Z1, Z2, no tiene mayor importancia para lo que vamos a hablar. Sí me gustaría dar una característica de cada uno, hay miles, pero como para que tengamos alguna referencia con ejemplos que daré a continuación. Los Baby Boomers es de tecnología mecánica, electrónica, digital, virtual. Y vamos a ir viendo un poco de qué se trata esto. Veamos unos juegos, juguetes. Autito de Baby Boomer, absolutamente mecánico. Podría darse un poco más moderno, pero así era el concepto. Acá tenemos los generación X ya con el cablecito para ir con control remoto muy rústico. Luego la generación Y o Millennial, ya más digital con un radiocontrol. Y finalmente los Z, que ya no ruedan sino que vuelan y que utilizan como interfaz el smartphone. El smartphone se transforma en una cosa muy importante y le vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Vamos a ver ahora la música. Una Spica. ¿Cómo habrá sido importante este equipo que tenía una funda de cuero? Miren lo trascendente que era. Bueno, en esta Spica uno tenía que escuchar lo que las 3, 4 emisoras querían decir y nada más. Algo mecánico con algo electrónico. Luego los X, tuvimos los Walkman y los Discman, seguían teniendo un componente mecánico, pero al menos podíamos elegir qué escuchar. Llegó el salto a lo digital, y el salto a lo digital fue con los Y, con la generación Y, con los equipos MP3, que es absolutamente digital. Seguían teniendo cierta capacidad para escuchar música de lo que tenían grabado. Como no podía ser de otra forma, los Z llegan con el smartphone, que no solo tienen música grabada, sino que tienen acceso por las redes o por sistemas como distintos sistemas de audio, desde YouTube hasta ¿cómo se llama este que es más conocido? Spotify, de poder escuchar la música que se les ocurra de cualquier lugar del mundo. Otro ejemplo, los teléfonos. Nosotros, los X, también lo vivimos, pero principalmente los Baby Boomers. Y ellos discaban número, o se discaba número. Ya le decimos a un chico que sea joven que disque y no sabe de qué está hablando. El teléfono, por supuesto, tenía solo una mínima función, que era discar. Nosotros, los X, pudimos empezar a disfrutar del inalámbrico, que tenía otras funciones como el radial, volver a llamar, guardar en agenda, una serie de beneficios extras. La aparición del teléfono celular fue un quiebre muy importante, y la generación Y, con el famoso Nokia 1100 como nave insignia, fue el primero en disfrutar en forma masiva de estos equipos.
Finalmente llegan los Zetas con el smartphone, nuevamente. Y vamos a cómo se escribía. La Olivetti, ¿quién no aprendió a mecanografiar en estas máquinas? Que había que hacer ejercicios para fortalecer los músculos de los dedos. ¿Qué contras tenía? Primero, uno no se podía equivocar. Cada error era un problema. El número de copias, 2, 3 y no más de eso. Y no podíamos guardar el original o el borrador. Luego de ello apareció para nosotros, nuestro beneplácito, la generación X, las máquinas electrónicas. No había que hacer tanta fuerza, no era mecánica como la otra. Se podía borrar, pero teníamos el límite de guardar el original y de la cantidad de copias. Finalmente la generación Y tuvo la aparición de la impresora. Acá cambió mucho. Se podía guardar el original, se corregía el formato, todo lo que uno quería y hacía el número de copias que quería. La generación Z tiene las multifunción. Ya no solo escribe textos, imprime fotos, gráficos, escanea y tiene multipuertos. O sea, no necesita solo la computadora. ¿Desde dónde imprimen los Zetas? Desde sus smartphones. Cuando vemos ahora tenemos un montón de cosas que hacen con un solo equipo, mientras nosotros necesitábamos una batería de cosas para hacer. Todo lo hacen desde su smartphone. Agregué una diapositiva más, que es lo último que hay en impresoras, que están saliendo ahora para el hogar, que son las impresoras 3D. Y la puse solamente para mostrar el salto. Yo aprendí a escribir en esto hace 32 años y ahora estamos en esto. Solamente 32 años. Me parece algo realmente increíble. Entonces, como dijimos, lo único que falta que los generación Z tenga implantados en sus brazos, no es esto tal cual porque este es un dispositivo que proyecta, pero como si tuviesen implantado en sus brazos un celular y se hayan transformado verdaderamente en cyborgs. Aparte de lo tecnológico, ¿qué otras cosas subieron de cambio? Ahí. A ver, ¿mejor ahí? Perfecto. La parte del contexto mundial, o qué sucedía en el mundo. Para los baby boomers, una cosa que fue muy importante fue la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se llaman baby boomers, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo una eclosión de nacimientos y de ahí viene el boom de los nacimientos. ¿Qué pasó? Estas batallas se libraron en Europa. Fue con una connotación ideológica de totalitarismos de derecha e izquierda, y hubo como que se apiñaron Occidente por defenderse de estas cosas. Esto durante la generación X se mudó de Europa, por lo menos la parte violenta, hacia Asia, Corea, Afganistán, Vietnam, mientras que en Europa la guerra, el comunismo descubrió que no podía ganarla con batalla, entonces la libró en las ideas a través del Mayo francés, convirtiéndose en el posmodernismo, que es una adaptación de ello. La generación Y vio mudar los campos de batalla a Medio Oriente, ya no contra una ideología, sino contra autoritarismos personalistas, otro tipo distinto de forma. De todos modos, en el campo ideológico fue profundizándose en la zona cultural ya lo que era el Mayo francés, y que va a terminar en la educación más adelante. Y así sucede con la generación Z, que vuelve a ver a la violencia y a la guerra volver a Occidente, en la figura del terrorismo. Entonces, cuando ya habíamos visto que se había ido y había dado la vuelta por el mundo, vuelve a Occidente. ¿Qué otra cosa también hay de cambio en la generación Z con respecto a las anteriores? La familia. La familia. Ahora ambos padres trabajan. Desde hace un tiempo ambos padres trabajan. ¿Y eso qué implica? Implica que no haya un padre en la casa con el hijo continuamente. Que no haya un filtro dentro del hogar que contenga y que guíe a los hijos durante todo el día. Que antes sí sucedía. Otro hecho que sucede ahora con frecuencia son los divorcios. Los divorcios profundizan más todavía este tema de los padres que no están, porque hay uno que directamente no está en la casa. Entonces esta ausencia de padre aumenta, o de madre, aumenta
¿Qué pasa? El chico está acostumbrado a papá y mamá, se separan, viene un papá o una mamá nueva, que por ahí están un tiempo y se separa y viene otro, o es un papá que se junta con otro papá, o una mamá que se junta con otra mamá, y verdaderamente eso produce una estructura familiar que no es la que hemos tenido durante milenios. Toda esta situación genera cierto grado de culpabilidad en los padres. Entonces los padres, sumado a las ideas del posmodernismo y la falta de autoridad del posmodernismo, quieren ser amigos de los hijos, quieren consagrarse con ellos, y entonces congraciarse, no me salí. Querían congraciarse y ya se vuelven en amigos, entonces son huérfanos los chicos, no tienen padres. Y de ahí viene, por ejemplo, pensemos, en la época de los baby boomers, a los padres se les decía padre. En los X le decíamos papá. Los Y, pa. Y ahora, del nombre pila, Jorgito, no le dicen ni padre, ni pa, ni nada de eso, porque se han transformado en amigos. Y eso hace que no haya autoridad. Si a esto le sumamos que la generación Z, como nunca sucedió en la historia, con la Y también, pero de la X para atrás, digamos, los menores no tenían que enseñarle a los mayores. No teníamos nada para enseñarle, aprendíamos de ellos, de nuestros jefes, nuestros maestros, nuestros padres. Hoy, los Z le enseñan a los padres, a los jefes, de cosas que no saben, como manejos de redes, como el manejo de la computadora, de un smartphone, de lo que sea. Entonces hay como cierto sentimiento de que están más equiparados a lo que era antes la relación, que era absolutamente vertical. Todas estas cosas nos dan un contexto, el contexto de los Zetas. Primero, estamos, como dijimos, en una era digital. La conectividad. Hay como nunca la posibilidad de estar conectado con muchas personas en muchos lugares del mundo, que desemboca en la llamada globalización. A mí me gusta imaginar a Internet como la quinta dimensión. Está el largo, ancho, alto, tiempo, e Internet que barrió con todo eso. Ya no existe más eso. Uno se conecta y está hablando con personas de cualquier otro lado del mundo sin inconvenientes. A mí me ha pasado personalmente, voy a presentar el libro la semana que viene en Santa Fe, y todos los que han conseguido el salón, el periodista que me va a presentar, la radio, todo, no los conozco. Ha sido todo a través de Internet. Esa riqueza, esa posibilidad es increíble. El libro anterior, La rebelión de los mansos, me hizo el prólogo Gloria Álvarez, a quien no conocía, desde Guatemala, y la presentación la hicimos vía Skype en Buenos Aires. Eso es una riqueza increíble, que incluso creo que la generación X tenemos más, si la logramos a captar a esas posibilidades técnicas, tenemos mayores posibilidades que los Z, porque tenemos otros recursos que no tienen ellos. Luego el posmodernismo que hablamos, en donde el posmodernismo dice que la realidad no existe, que la verdad no existe, que la autoridad no existe, que los valores tradicionales no existen, y eso repercute en la formación de los chicos, y lo vamos a ver más adelante. La familia disfuncional, que ya hablamos de las familias atípicas y cómo funcionan sin tener una contención, y la falta de contención social. Y esta contención social es la contención que teníamos la generación X para atrás, en la escuela, con los vecinos, con la iglesia, porque se iba más a la iglesia. Yo no voy, pero antes íbamos todos a la iglesia. La misma autoridad policial o política tenía un peso que hoy no la tiene. Los policías juegan al blanco, móvil, cuando están, y antes era imposible de pensar eso. Ya habiendo visto todo esto, vamos a marcar algunos tips de la GZ, y después de esto ya vamos a entrar en educación. Primero había que ver un poquito de qué se trata esta gente, porque si no las entendemos, no vamos a poder llegar. En toda comunicación está el emisor, el mensaje y el receptor. Para que el mensaje tenga efectividad, tenemos que hablar o entender el receptor, porque si hablamos en nuestro lenguaje y el receptor no entiende, no tiene sentido. Por eso es importante saber algunas cosas de ellos. Dijimos que no a los valores tradicionales. Ellos descreen de los valores tradicionales con los que hemos sido criados nosotros.
respetan el conocimiento, pero no respetan las jerarquías, como lo dijimos. Por eso no son obedientes, no obedecen, no discuten permanentemente. Son pragmáticos, confían mucho en su capacidad de improvisación y en su intuición, no tanto en las cosas que estudian o preparan con anterioridad. Inmediatez y no inversión. El mismo ritmo de Internet les hace creer que todo se consigue con un clic. Lo que no piensan es que ese clic está hecho sobre una máquina que tiene una inversión, no lo hicieron ellos. Pero para llegar a existir esa máquina hubo una inversión de tiempo y de esfuerzos. Entonces creen que pueden hacer lo mismo el clic con un título, el clic con el trabajo. Entonces entran a trabajar a un lugar y a las 6 meses dicen, che, no me gusta porque ya no soy gerente, yo ya quiero ser gerente. Y no saben que hay una inversión. O va a ser una carrera y la dejan porque al año sienten que no logran nada, que todavía falta mucho. No creen en la inversión y eso es un gran problema que hay. Ese problema mismo hace que haya falta de motivación. Como no ven el resultado ya, pierden motivación muy rápido. Van a practicar fútbol y dicen, quiero practicar fútbol, y al cuarto entrenamiento dice el técnico, todavía no me pone, y todavía no sabe patear la pelota, pero él ya quiere estar adentro del equipo. Eso es lo que pasa. Lo que sí tiene muy positivo, yo creo, es el tema de que les gusta viajar. Les gusta viajar y me parece muy positivo porque tiene una referencia con lo virtual en el aspecto de lo transcultural, de poder ir a conocer otras culturas y otras cosas. Lo malo es que viaja con la plata nuestra, pero la idea y el concepto de querer conocer cosas distintas me parece más que interesante. Por otro lado, generan amigos virtuales. Nosotros nos cuesta y todavía nos falta entender porque nosotros, si no vemos cara a cara, ellos no lo necesitan. Y eso es una diferencia que tienen con con la generación anterior, que ya los voy a marcar cuando hayan 3 o 4 puntos que son distintos. Son colaborativos. Al trabajar en redes y juntarse en redes, no tienen tanta tendencia individualista como la que tenemos nosotros. La memoria externa, que es la computadora, está todo en Google. ¿Para qué me lo voy a acordar si lo busco en Google? Entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que no se acuerde? Y Platón estaba en contra que la gente emprendiera a leer y a escribir porque se iba a olvidar las cosas, iba a perder memoria. O sea que el problema no es nuevo. Ya Platón tenía ese miedo con los libros. Nosotros también teníamos ayuda a memoria externa. Son los libros. Bueno, ellos lo hacen con Google. Es la única diferencia. A lo largo de la charla voy a poner varias frases que nos van a ir marcando cosas de este estirpe. Crea y consume contenido. El tema de tener acceso a redes donde pueden subir cosas, o páginas, por ejemplo, Wattpad, donde pueden escribir libros y subirlos y compartirlos, o subir videos de YouTube. Entonces ya no solo consumen, sino que crean y suben y comparten. Por eso es muy colaborativo. Y estos 4 ítems los diferencian de la generación Y, de los millennials, que eran los que tenían la computadora sola. Era que decíamos, no, es un ermitaño, está encerrado en la computadora. Sí, porque la computadora no tenía conexión a internet. Entonces jugaba jueguitos que tenía ahí adentro y se acababa ahí el dulce. En cambio ahora, la computadora no es más que un intermediario para entrar a otro universo, que es el universo virtual. Y ellos lo tienen unido, no lo tienen como 2 mundos separados, es una sola integridad. Por eso tenemos que aprender a entenderlo de esa manera para poder sacarle provecho cuando queremos enseñar. Los youtubers, estos son sus nuevos ídolos. No es tanto el ídolo del fútbol, de cualquier deporte, cantantes, sí están, pero los youtubers marcan tendencia. Reciben visitas de a 10 millones de visitas por semana de gente que entra a verlos. Hacen presentaciones. Si en vez de estar yo acá hubiese un youtuber, tendríamos que haber demolido como 5 paredes para allá, pues no entran. Es realmente algo asombroso. Las empresas, por ejemplo Nike o esas empresas de ropa, se fijan las tendencias de los youtubers, porque el youtuber se pone mañana una zapatilla Flecha y todos los chicos salen a comprar Flecha.
Y toda la propaganda de Nike y toda la historia que tiene calidad, al tacho de basura. Entonces esa volatilidad que tiene este tipo de vida tiene mucha importancia. Son multitarea, multitouch, como dicen. Pueden estar escuchando música, viendo la tele y haciendo la tarea. Es verdad, lo pueden hacer, pero la atención es una y la dividen en tres. No es igual que estar centrado en un solo tema. Eso es así. Nosotros no tenemos la capacidad de dividir, por lo menos los hombres. Las mujeres dicen que sí, pero nosotros los hombres seguro que no. Hacemos una, o masticamos chicles o caminamos. Bueno, ellos no, pueden hacer varias cosas. El tema es que tienen que saber que pierden atención cuando hacen eso. Y son tecnodependientes. Esa es otra cosa que todos critican, ¿no? Si no está con el celular no sirve. La humanidad es tecnodependiente en su historia. ¿Qué pasaría si a nosotros nos sacan la electricidad y el gas? ¿Y eso no es tecnodependencia? Y si el ser humano no hubiera inventado el fuego, inventó el fuego y estaba dependiente del fuego. Y es una forma de técnica, de tecnología. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas que por ahí no las terminamos de interpretar en su verdadera dimensión. Bueno, llegamos finalmente a la educación. Educación viene del latín educare. Y quiere decir hacer que florezca la potencialidad de alguien o de otra persona para que pase a un estado mejor, para que pase de la ignorancia a la sabiduría. O sea, es una escalera de subida hacia la sabiduría, guiando desde afuera. Decía Albert Einstein al respecto que el valor de una educación no es el aprendizaje de muchos datos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Lo que dijimos de la memoria externa, ya decía Albert Einstein, no hace falta que se acuerde todo. Lo importante es que aprenda a razonar, que aprenda a pensar. Y al respecto, como herramienta para llegar a eso, Albert Einstein decía: yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Ya vamos a ver, acá hay dos partes. Una, alumnos, otra, condiciones. Einstein fija el punto sobre el aprendizaje, no sobre la enseñanza. Y dos, tiene muy en cuenta las condiciones para poder hacer que se aprenda. Él se olvida de enseñar, se acuerda de aprender. Y con respecto a enseñar y aprender, hay otra frase que dice: enseñar no es una función vital, porque no tiene el fin en sí misma. La función vital es aprender. Y esto, que parece una frase bastante moderna, la dijo un muchacho, Aristóteles, hace 2500 años atrás. Ya sabía que no era importante el enseñar, sino el aprender. Volvamos a las condiciones. Esta es un aula que puede ser una foto de cualquiera de nuestras universidades de la actualidad. Los alumnos, el docente allá, una pantalla que seguramente será para un PowerPoint, una estructura que nos es muy familiar a los que vamos a la universidad. Me gustaría que me dijesen qué diferencia ven con esta foto. Que no hay PowerPoint. Aparte de eso, todo igual. Entonces tenemos una lámina en vez del PowerPoint, la misma estructura. Esta foto tiene 100 años. Que son 100 años más atrás, que no había fotografía, la escuela prusiana, que es lo que hemos heredado, la estructura de la escuela prusiana. ¿Cuál es el punto de esto? El punto es que usamos tecnología nueva con versión vieja, digamos, con mentalidad vieja. No le sacamos el provecho que se le puede sacar. Y vamos a ir viendo qué cosas de tecnología hay que podemos hacer que cambie la forma de educar y nos acerquemos más a cómo entienden los Zetas. Ahora voy a poner un video que, si lo han visto, les pido perdón. Hablan dos idiomas distintos. El padre que dice: ¿qué hice mal? ¿Qué pasa? Y la hija como diciendo: no entendiste nada. Y eso pasa actualmente en la educación. Entonces, con todo este raconto, ¿qué cosas cambiaron? ¿Qué cambiaron? Bueno, hablamos de los cambios tecnológicos que hemos estado viendo, cambios filosóficos, la irrupción del posmodernismo con fuerza definitivamente en la educación, cambios pedagógicos, poquitos y malos. O sea, no están bien los cambios pedagógicos, porque el único cambio pedagógico que la mayoría de los docentes, no todos, ven, es que son, si le hablan en el mismo lenguaje procaz que los
alumnos y se sientan al lado, así al mismo nivel, creen que ya están en igualdad. Están pensando en equidad y no en cambiar la forma de hablar en cuanto a un idioma que ellos entiendan, sino en cambiar las palabras y cambiar la actitud hacia una actitud de igualdad. Somos todos iguales, y no somos todos iguales. No somos todos iguales, porque el docente, que no debe ser docente, debe ser maestro, y ya vamos a ver por qué, está en una posición distinta, igual que el padre, que no puede ser amigo del hijo. El docente no puede ser amigo del alumno. El otro cambio que es muy importante es que se pasó del por qué al para qué, o del por qué o del cómo. Nuestra educación siempre era por qué. ¿Por qué es esto así? Y ahora el Z dice, ¿y para qué quiero saber esto? Entonces, en su pragmatismo y en su deseo de tener una resolución rápida de lo que busca, quiere saber si eso le va a ser efectivo. Después verá si lo estudia, pero primero quiere saber para qué. Vamos a ver un pequeño raconto en fotos de la evolución de la educación y de cosas que han ido modificando nuestra educación. Desde aquella educación griega de los peripatéticos que andaban paseando y hablando uno al lado de otro, pasamos al gran invento de Gutenberg. No es esta la imprenta de Gutenberg, pero es la imagen más linda que encontré, donde se pudo plasmar por escrito para que sirva para muchas personas las enseñanzas. Luego en 1600 llegó Comenius, que fue el inventor del libro de texto, o sea, descentralizar la educación, toda la información en un libro para poder dividirlo por materias y demás. Llegó este profesor de geografía que se llama Pillians, que agarró una pizarra de los hijos para explicar algo, la puso contra la pared y explicó, y así nació el pizarrón, gracias a este señor Pillians. Acá se produce un quiebre y aparece este señor que se llama Perotto de apellido, que es el que inventó las personal computers, las computadoras personales. Él hizo un quiebre entre lo digital y lo analógico. Después de este muchacho llegó Robert Taylor, que no es el actor, es otro, y es el que llevó Internet a la masificación. Internet como una herramienta, pero no como un camino, pero no como un vehículo. El vehículo lo hizo Berners-Lee, que es el creador de www. O sea, Internet es la autopista y el vehículo en el que nos subimos para poder recorrer Internet y llegar a distintos destinos es el que creó el señor Berners-Lee, www. Hasta ahora vemos que hay muchas diferencias de pensamientos. Vamos a intentar sintetizarlos acá. Docentes X, alumnos Z. Olvidémonos del docente y alumno porque es XZ la diferencia. ¿Por qué X y no Y o millennial? Porque los millennials, que son docentes, son jovencitos todavía y no están en cargos directivos, no son los que fijan pautas y los que arman los esquemas. Entonces solo respetan lo que le dicen. Entonces la diferencia entre el esquema que arman según su forma de pensar los X y la forma en que lo reciben los Z. El pensamiento de los X, lineal, una idea tras otra como una fila de patitos. El pensamiento de los Z es mosaico, piensan en distintos lugares saltando de un lugar a otro, es holístico, ven el conjunto, ven el grupo de las cosas y utilizan hipervínculos. El hipervínculo es como un camino colateral que sale de la rama principal que estamos haciendo para luego regresar. Lo voy a ir mostrando dentro de las mismas diapositivas cómo se maneja un hipervínculo o cuáles son las ideas del hipervínculo. Nosotros aprendimos con el método científico típico conductista o constructivista, más que método científico, la forma de razonar o de transmitir en la enseñanza, mientras que los Z son constructivistas conectivistas. Y acá tenemos un hipervínculo. Hago clic en eso y me voy a otra diapositiva y luego regresaré a la anterior. El conductismo, ¿qué es el conductismo? Es lo que primó hasta hace 40 años. El docente bajaba en forma vertical el conocimiento al alumno. Absolutamente vertical, y había un docente. Luego del conductismo llegó el constructivismo. El constructivismo horizontalizó la enseñanza y puso el conocimiento, el maestro como mediador y el alumno. Entonces el maestro media entre el conocimiento del alumno. Ahora es maestro.
Es lo único bueno que para mí tiene el constructivismo. No, hay otra cosa más. Pero fuera de eso, ¿por qué docente y maestro? Docente quiere decir etimológicamente el que enseña, mientras que maestro quiere decir el que sabe más de un tema y por eso dirige y ordena. O sea, saca el foco de importancia del docente y lo transmite al alumno. O sea, el docente solamente está como un tutor, al costadito. Dentro de la escuela del constructivismo, esta es la otra cosa que creo que es buena, Ausubel dijo acerca del aprendizaje significativo, dice: el factor más importante que influye en el aprendizaje es que lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. O sea, si vamos a enseñar los números del 0 al 10, si el alumno sabe el tal 3, bueno, puedo arrancar del 3, va a ser más fácil. Ahora, si el alumno sabe el menos 10, me tengo que ir hasta el menos 10 para enseñar. Entonces tengo que ver cuál es la forma más fácil de enseñar. Aparte de Ausubel, hubo otro muchacho que también dijo algo parecido. Dice: no hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje. Muy similar, ¿cierto? Bueno, vuelve a ser este muchacho Aristóteles de nuevo, que se adelantó algunos años en decir este tipo de cosas. Luego llegamos al conectivismo, que es lo que hay hoy. Hoy nos olvidamos de la estructura típica que hemos tenido hasta ahora. La otra estructura eran iguales, cambiaban el orden o los conceptos. Acá hay una estructura totalmente nueva, que es que el alumno, a través de la computadora, ordenador, smartphone, como quieran decirle, llega al conocimiento. ¿Y el maestro? Bien, gracias. ¿Dónde está el maestro? Bueno, el maestro está al costado. Y el maestro, sobre la instrucción, que es el conocimiento, debe trabajar sobre el adiestramiento con la computadora y sobre el adoctrinamiento con el alumno. Instrucción, porque acá está el conocimiento en sí que dábamos normalmente en las aulas. Computadora, adiestramiento para ser diestro en el manejo de algo. Tiene que ser diestro en el manejo de esta herramienta intermedia. Y adoctrinamiento, no como doctrina política, sino como doctrina de sabiduría, como doctrina de filosofía, de amor a la verdad. Tiene que tomar eso como doctrina de vida. Entonces el maestro tiene que tener las características que decía Tierno Galván. ¿Qué decía? La buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro no se interrumpa y que le permite, sin notarlo, ir tomando buena dirección. Ser como un tutor al lado de un árbol que va creciendo. Dejarlo crecer, pero ir guiándolo para que vaya en el camino correcto. ¿Veis? Volvemos a la diapositiva previa. Acá vamos a hablar, sí, del método científico deductivo-inductivo, que es lo que nos enseñaron de por vida. El pensamiento deductivo es aquel que va de lo general a lo particular. Nos enseñan una regla y todo se debe adaptar a la regla. ¿Se murió? Sí. Mientras que el pensamiento inductivo es al revés, de lo particular a lo general. Veo un pato blanco, otro pato blanco, todos los patos son blancos, hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la forma en que nosotros aprendimos el método científico. Por su parte, ellos son inductivos intuitivos, utilizan mucho la intuición, que lo toman casi como una loa, decir, yo creo que es así, como que separan la mente del espíritu y puedo pensar sin pensar, onda rara. Después nosotros, lenguaje grafológico, escrito. Estamos habituados a las letras, ellos no, ellos están habituados a las imágenes, gráficos. Nosotros analíticos. ¿Cuál es el pensamiento analítico? El que descompone el todo en sus partes e identifica la mayor cantidad de detalles. Mejor ejemplo, tengo el celular y le digo a mi hijo, decime cómo abro el Instagram. Entonces él me dice, no, pará, ¿qué botón aprieto primero? Ese es nuestro pensamiento analítico. Nosotros pensamos así, ellos no. Ellos piensan sistémico y sintético. Sistémico porque las ven como un sistema, lo ven en forma total. Agarran el celular y lo entienden como una unidad, no lo desarman como nosotros. Y sintético porque son una onda de Frankenstein, digamos, ¿cierto? Agarran partes de distintos todos y arman un todo nuevo. Tienen esa capacidad que nosotros no tenemos.
Nuestro pensamiento absolutamente estructurado, el de ellos desestructurado, nosotros con una disciplina metódica, metodológica, por eso somos lineales, analíticos, estructurados, deductivo, inductivo, todo un librito, un protocolo. Mientras que ellos no hay una disciplina, y yo me pregunto si tendremos que crearles una disciplina actitudinal. Ya que tenemos tantas diferencias, en algún lado tenemos que ir encontrándonos como herramienta. Y creo que Horace Mann, que es un pedagogo norteamericano, fue muy claro al decir que el maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender, está tratando de forjar un hierro frío. Ya que nosotros tenemos tanta diferencia en la forma de pensar y razonar, tenemos que intentar despertar la inquietud, y vuelvo de nuevo al adoctrinamiento, a la doctrina de la sabiduría, para despertar en ellos el interés de evolucionar y estudiar. Entonces estas dos columnas separadas tienen que juntarse en un punto en común, y ese punto en común creo que es el desarrollo de un pensamiento crítico. A eso debemos llegar. ¿Cómo llegamos a eso? Acá es donde no sé, pero tiro algunas ideas. Hablamos tres partes de la educación. La instrucción, la clase magistral, hay que borrarla. No más clase magistral, no tiene sentido. ¿Para qué le voy a decir algo que lo va a encontrar en internet en 25 millones de videos distintos, mejor explicado que yo, con fotos, dibujos y imágenes en la playa? No me importa. Lo que tengo que hacer en la clase es hacer lo que hagan trabajos grupales, que hagan consultas para que saquen dudas, que hagan prácticas, que hagan desarrollo de proyectos. Hay que invertir la carga de la prueba. Eso lo dice Andrés Oppenheimer en un libro que les recomiendo, Innovar o Morir. Es fantástico y me pareció muy acertado. Luego de la instrucción sigue el adiestramiento, que dijimos, hacer diestro en el uso de las herramientas. ¿Qué herramientas? Tenemos varias. Wikipedia, enciclopedia libre. Hay una anécdota, no saben si saben lo que pasó con la enciclopedia inglesa. La enciclopedia inglesa, icono de las enciclopedias, le dijo a Wikipedia que tenía errores. Y Wikipedia dijo, sí, es cierto, y ustedes también tienen. Y le mostró los errores que tenía la enciclopedia inglesa. Le dice, ¿cuál es la otra diferencia? Wikipedia en 72 horas lo corregía. La enciclopedia inglesa tardaba hasta la próxima edición. Moraleja, actualmente no sale más la enciclopedia inglesa. Aparte, esto tiene otra cosa, es colaborativo, como dijimos. Uno puede subir información, se nutre permanentemente de distintas fuentes. Hay un grupo de gente especializada que dice, si ponen que un elefante es rosa, dice, no, está mal. Pero permanentemente se nutre de distintas fuentes. Por eso decía que es colaborativo. ¿Qué otras herramientas hay? Podcast, audiolibros, tutoriales, videoconferencias, simuladores, realidad virtual, realidad ampliada. Hay tantas herramientas que no utilizamos, que se usan en juegos. A ver, la realidad ampliada era este juego de los Pokémon, creo que era, el que andaban por la calle cazando. Es eso. Uno pone el celular o la tablet, lo que sea, sobre una imagen y esa imagen cobra vida. De ver, qué sé yo, una lámina en un cuerpo humano, uno lo puede ver moverse. Todas esas herramientas que no utilizamos, que le tenemos miedo, que no queremos que pongan el celular porque seguro se ponen a jugar. Si se ponen a jugar es porque nosotros no estamos logrando que se interesen en lo que estamos haciendo. No es problema ese. Podría estar jugando los barquitos con los lápiz y papel. El problema pasa por otro lado. Y finalmente el adoctrinamiento que hablaba, que hacer que genere, como dijimos, el espíritu de la filosofía. Y ya John Locke, un filósofo inglés de hace 200 años, decía que el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible como en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento. Ese es el secreto. Ahora vamos a ver otro aspecto que me resulta muy interesante. No sé si conocen a este caballero. Este caballero, que ya murió, se llama Isaac Asimov, un ruso que se fue a Estados Unidos, fue profesor de bioquímica en la Universidad de Boston, escribió más de 500 libros. 500 libros. Imagínense un libro por mes por 40 años. Yo llevo 3 y no sé cómo, y él escribió esa cantidad de libros.
En las bibliotecas hay un sistema que es el Dewey, que es de clasificación de libros. Los libros se clasifican en 10 grupos, de acuerdo a temáticas. Él está en 9 de las 10 categorías. Es un ícono en ciencia ficción, escribió de historia, de filosofía, análisis de la Biblia, no sé, lo que se les ocurra. Realmente una persona brillante. Y dijo una frase que es muy interesante, la dijo hace 30 y pico, casi 40 años. Ser autodidacta es, estoy convencido, el único tipo de educación que existe. Otra vez nos patearon afuera de la cancha los maestros. Nosotros tenemos un autodidacta célebre, Domingo Faustino Sarmiento. ¿Y qué hubiera sido Sarmiento con la tecnología de hoy? Si hizo lo que hizo, él escribió 52 libros, ¿no? Le faltaron un 0. Pero con la tecnología de hoy, ¿qué hubiera sido? ¿Y habrán otros autodidactas o no? Y por ejemplo, acá lo tenemos a Julius Yego, campeón mundial de lanzamiento de jabalina. Aprendió por YouTube, porque es de Kenia y no tenía quien le enseñara. Matt Rayner hizo un curso de la MIT 3 meses para programar drones. Luego bajó un software libre que lo modificó, cargó un programa en el ordenador y sistematizó con robots andar su tractor guiado por los drones en 6 meses. Y era un granjero, no tenía ningún estudio. Amira Willy Gahen, 9 años, aprendió a cantar ópera por YouTube. Sensación, si lo pueden encontrar en cualquier video. Timothy Donner, 17 años, habla 23 idiomas, los aprendió por YouTube y Skype. O sea, cuando le gustaba un idioma, aprendía por YouTube y luego buscaba gente que hablaba ese idioma por Skype para tener diálogos y poder hablar. Probablemente sean gente superdotada, sí, es posible, pero sin duda nos está mostrando que nosotros no nos tenemos que quedar fuera de la educación, pero no podemos invadir esto y cortarlo al medio. Tenemos que acompañar esto. Entonces, vamos a hablar de algo que creo que es el esqueleto de la educación hoy. Las famosas TIC, tecnología de la información y la comunicación, tan en boga. En realidad las TIC existen desde que existe el papel y lápiz. O sea, ya era una TIC, ya era una tecnología. Esto sería la base de donde se debe nutrir la educación. Pero si nos quedamos ahí, nos quedamos cortos. Lo que sigue, que son las TAC, que es la tecnología para el aprendizaje y el conocimiento, es la aplicación de la TIC en la enseñanza, o en el aprendizaje, mejor dicho. Este es el segundo paso. Pero también nos quedamos fuera, porque estamos con la herramienta. Lo otro es lo que tenemos que tener. Esta es la herramienta con la que vamos a llegar ahí. Y finalmente tenemos que llegar a las TEP, que son las tecnologías para el empoderamiento y participación. Es el adoctrinamiento. Es el hacer que quiera hacer. Porque el alumno lo va a hacer a través de Internet. Nosotros lo vamos a acompañar. Lo que tenemos que hacer es generarle en él el espíritu de búsqueda, de desarrollo, que es lo que dije recién. Las TIC es la instrucción, es la base del conocimiento. Las TAC es el cómo vamos a hacer para utilizarlos. Y lo último sería el adoctrinar, el hacer que tenga ganas de estudiar y nosotros acompañarlos en ese aprendizaje, en ese camino. Finalmente, dos frases más y termino, no los canso más. Esta de José Ortega Gasset, un filósofo español, junto con Unamuno, los dos filósofos españoles más importantes del siglo XX, que decía: solo es posible avanzar cuando se mira lejos, solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Es momento de que nosotros miremos lejos y pensemos en grande. La educación, la instrucción y el adoctrinamiento tenemos que tirarlo a la basura, lo que hacemos hasta ahora, y recuperar el adoctrinamiento, que es lo que se ha perdido. Hemos hecho al revés. O sea, hemos perdido el adoctrinamiento y seguimos con las estructuras de 2 siglos atrás. Bueno, hay que hacer al revés. Tenemos que recuperar de nuevo los valores éticos del aprendizaje y cambiar las herramientas, porque las herramientas cambiaron. No podemos seguir con papel y lápiz. Las herramientas son otras. Y para eso hace falta lo que decía Vincent Van Gogh,
¿Qué sería de la vida si no tuviésemos el valor de intentar algo nuevo? Y es nuestra obligación tener ese valor. Así que esto es todo de esta charla, este es el fin, pero estoy seguro que no es el fin de este tema. Muchas gracias por verme.